Entonces empecemos con los ejercicios, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, esta pregunta 1 que nos dice una bala de 10 gramos, nos están dando entonces la masa de un cuerpo. M es igual a 10 gramos. Parte del reposo y acelera hasta alcanzar una velocidad de 500 metros sobre segundo. Eso es su velocidad final, antes de abandonar el cañón del arma. En un cañón de 10 centímetros de longitud, X va a ser igual a 10 centímetros. Calcule y seleccione la fuerza neta supuesta constante que produce esa aceleración. Eso quiere decir, cuando nosotros estemos trabajando, nosotros tenemos un cañón, una bala colocada dentro del cañón, que acelera. Si suponemos una fuerza constante, entonces acelera con una aceleración constante hasta llegar al final del cañón. Entonces, nosotros tenemos, en este caso, que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, la única fuerza que está aplicada es la fuerza F que produce esa aceleración. Como suponemos el cañón es liso, no va a tener un rozamiento, directamente va a ser la única fuerza aplicada que produzca esa aceleración. Necesitamos entonces calcular la fuerza y para eso vamos a necesitar calcular entonces la aceleración. Entonces, tenemos una velocidad inicial como parte del reposo es igual a 0, la velocidad final también la tenemos y tenemos la distancia que son de 10 centímetros o si lo pasamos a metros 0.1 metros. Entonces vamos a tener que la velocidad final elevada al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más 2 por la aceleración y por el espacio, ¿sí? Eso de las ecuaciones de cinemática. Entonces, como nos dice que parte del reposo, la velocidad inicial se va a anular, quedándonos solamente la velocidad final elevada al cuadrado igual a 2 por la aceleración y por el espacio. Podemos despejar entonces la aceleración diciendo que es igual a la velocidad final sobre 2 veces el espacio avanzado. La velocidad final tiene que estar elevada al cuadrado. La velocidad final va a ser entonces de 500 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre 2 por 0.1 metros. ¿Cuánto les da la aceleración? Uno coma 25 por 10 a la 6 Bien, puede ser metros sobre 1,25 segundo. por 10 A la 6. a la 6 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Teniendo ya el valor de la aceleración, podemos calcular la fuerza con la otra ecuación. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza que produce esa aceleración va a ser la masa de 10 gramos. Si lo pasamos a kilogramos, ¿cuánto sería? Serían por un kilogramo, que son 1000 gramos. ¿Sí?
Esto les va a dar 0.01 kilogramos por la aceleración de 1.25 por 10 a la sexta metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la fuerza? 12.500. Bien, 12.500 newton, ¿sí? Escrito en notación científica, 1.25 por 10 a la 4 newton. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Veamos el siguiente, ¿sí? Entonces, esto va a ser más o menos lo que van a tomar, algo parecido. Les pueden pedir una combinación, como en este caso, de las ecuaciones de cinemática que ya habíamos visto en el primer parcial, con las ecuaciones de dinámica, que es fuerza o la suma de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Ahora veamos en un plano inclinado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nos dice: un bloque está en reposo sobre un plano inclinado áspero con un ángulo θ. Calcule el ángulo del plano. Cuando el ángulo del plano inclinado es 30 grados, el bloque está a punto de deslizarse. Encontrar el valor del coeficiente de fricción mu. Tenemos entonces un plano inclinado con un ángulo de 30 grados. Sobre este plano inclinado tenemos entonces un cuerpo que les dice que está a punto de deslizarse. Eso quiere decir que si esto tiene un peso, se va a descomponer en un peso en X y en un peso en Y. A su vez, como el plano es rugoso, va a generarse una fuerza de roce. ¿Sí? Y si esto está en equilibrio y no se desliza, eso quiere decir que la fuerza de roce tiene que ser igual al peso en X. ¿Sí? Por lo tanto, de la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje X, yo voy a decir que es igual a 0, diciendo entonces que el peso menos la fuerza de roce va a ser igual a 0. Por otro lado, de la sumatoria de las fuerzas en Y, yo voy a tener que esto siempre va a ser 0, al menos que se mueva de manera vertical. Y en estas fuerzas yo tengo hacia abajo el peso en Y y hacia arriba la normal producida por el suelo. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso en Y. ¿Sí? Ahora, de esta parte nosotros vamos a tener que el peso va a ser igual a la fuerza de roce. Recordemos que este era peso en X. Peso en X. El peso en X, cuando nosotros lo descomponemos por un plano inclinado, es igual al peso por el seno del ángulo que se forma, que sería el seno de 30. Eso porque el ángulo que se forma en los planos inclinados, que sería este, es el mismo ángulo que está contenido en esta parte. Entonces, para la coordenada X se usa seno y para la coordenada Y se usa coseno, igual a la fuerza de roce. De este lado nosotros vamos a tener entonces que la normal va a ser igual al peso por el coseno del ángulo de 30 grados. Y ahora vamos a ver
cómo está compuesta la fuerza de roce. La fuerza de roce siempre se compone de la normal por el coeficiente de roce mu, que en este caso le dice mu s. Eso quiere decir que P por el seno de 30 va a ser igual a la normal por el mu. Y como vimos de la otra ecuación de fuerzas en I, la normal es peso por coseno de 30. Por lo tanto, de esta parte, yo lo que puedo hacer es despejar eso. Hacer una igualación y un reemplazo de las dos ecuaciones. Entonces, P por el seno de 30 va a ser igual a P por el coseno de 30 por mu. Y si despejo mu, el mu ese que me están pidiendo va a ser igual a P por el seno de 30 sobre P por el coseno de 30. De aquí el peso se puede anular, peso con peso, y seno sobre coseno no es otra cosa que tangente de 30 grados. ¿Cuánto les da ese valor? Me da 0.57. Bien, ese vendría a ser el mu para el ángulo de 30 grados. ¿Se entendió? Sí, profe. Después nos dice, se aumenta más el ángulo del plano inclinado de manera que esto permita que el bloque se acelere y luego se disminuye nuevamente θ hasta un valor de θ igual a 20 para permitir que el bloque se mueva con una velocidad constante. Encuentre el coeficiente de roce cinético. Otra vez va a pasar lo mismo, ¿sí? Eso quiere decir que la fuerza, la sumatoria de las fuerzas en X, tiene que ser de vuelta igual a 0. Pero porque en este caso la aceleración es 0 al moverse a una velocidad constante. Entonces de ahí nosotros podemos decir lo mismo. El peso en X menos la fuerza de roce va a ser igual a 0. Y en este caso, al cambiar el ángulo a un ángulo de 20, el peso va a estar descompuesto en peso por el seno de 20 grados, igual a la fuerza de roce. Planteando las ecuaciones de I, la sumatoria de las fuerzas en I también tiene que ser igual a 0. Entonces, ya acá nosotros vamos a tener otra vez lo mismo. Hacia abajo el peso en I y hacia arriba la normal. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso en I. Y descompuesta en el nuevo ángulo sería peso por coseno de 20 grados. De ahí nosotros podemos decir que P por el seno de 20 grados va a ser igual a la fuerza de roce, que es normal, por el mu dinámico, mu K. Y eso va a ser entonces la normal, que es P por coseno de 20, por mu. Y por lo tanto, despejando de vuelta el mu dinámico va a ser igual
a P por el seno de 20 sobre P por el coseno de 20. Entonces los pesos se anulan y me va a quedar igual a la tangente de 20. ¿Cuánto les da esto? $0,36. Bien. Y esto concuerda, ¿sí? Siempre el mu estático, que es el que está antes de que deslice, es mayor que el mu dinámico. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Les quedó alguna duda? No, profe. Bien, veamos el siguiente. El siguiente dice, el cuerpo de un paracaidista está sujeto a dos fuerzas, la gravedad y la resistencia del aire. En caída vertical alcanza una rapidez terminal constante luego de un tiempo, después de saltar del avión. ¿Cómo se mueve a una velocidad constante desde el tiempo hasta que abre su paracaídas? Concluimos por teorema del trabajo y la energía que durante ese intervalo de tiempo, a ver, tenemos el cuerpo de un paracaidista sostenido por un paracaídas, digamos que es algo así, y está sujeto a dos fuerzas. Una es su propio peso y la otra la resistencia al aire. Si se mueve a una velocidad constante, ¿qué quiere decir eso? Bien. Eso quiere decir que la fuerza neta aplicada es igual a cero, ¿sí? Eso es lo que me está queriendo decir. No que la fuerza del paracaídas es cero, ni tampoco el peso es igual a cero, sino que la fuerza neta aplicada es cero. Es por eso que se está moviendo a una velocidad constante. La gravedad y la resistencia al aire. Entonces, tenemos distintas opciones. El trabajo realizado por la resistencia al aire es cero. El trabajo realizado por la gravedad es igual al valor negativo del trabajo realizado por la resistencia al aire. El trabajo realizado por la gravedad es cero. El trabajo realizado por la gravedad es igual al valor realizado por la resistencia al aire. Y su energía cinética aumenta. Vamos a hablar desde el punto de vista del trabajo, ¿sí? Como el cuerpo del paracaidista está descendiendo, el sentido del descenso es hacia abajo. La gravedad está aplicada hacia abajo, por lo tanto su trabajo es positivo, ¿sí? Mientras que la resistencia al aire está aplicada hacia arriba, en sentido contrario al desplazamiento. Por lo tanto su trabajo es negativo, ¿sí? En este caso, como decimos que alcanza una velocidad que es constante, lo que estamos diciendo entonces es que las dos fuerzas se van a tener que anular. Para eso, los trabajos realizados, como son aplicados en la misma distancia, también se van a anular, ¿sí? Siendo iguales y de sentido opuesto. Sería la opción B, el trabajo realizado por la gravedad es igual
al valor negativo del realizado por la resistencia al aire. ¿Sí? Podría ser la B. No son iguales totalmente porque no tienen el mismo signo, tienen que ser de sentido opuesto, o sea, de signo opuesto para poder anularse, y el trabajo total, todo el conjunto de fuerzas les va a dar igual a cero. Es por eso que no hay una variación de energía cinética. ¿Se entiende? Este es un poquito más teórico, ¿sí? Más que nada es la B por los signos, ¿sí? Nosotros decimos ahora que, primero que nada, si alcanza una velocidad constante, las fuerzas tienen que ser iguales en valor, pero de sentido contrario, ¿sí? Es decir, si una va hacia arriba, la otra tiene que ir hacia abajo, de manera de que se anulen y la fuerza total es de cero. Es por eso que no se produce una aceleración. Ahora, teniendo en cuenta eso, también vamos a considerar el tema del trabajo. Si el desplazamiento del paracaidista es hacia abajo, podemos considerar que el trabajo de la gravedad es positivo, porque también la gravedad va hacia abajo. Pero como no hay una variación de fuerzas, porque la variación de fuerzas tiene que ser igual a cero, la misma fuerza se está aplicando hacia arriba. Y como el sentido de la fuerza del paracaídas es en sentido contrario al desplazamiento, tendría que ser de signo cambiado, ¿sí? Recordemos siempre que cuando hablamos de trabajo, nosotros decimos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, y muchas veces si forman un ángulo, por el coseno del ángulo que se forma, ¿sí? Entonces, si el desplazamiento del paracaidista es hacia abajo, el ángulo que se forma con la gravedad es cero, pero con la resistencia al aire es de 180. Por lo tanto, si bien son los mismos valores en fuerza y en distancia, este va a tener un signo y el otro va a tener el signo opuesto. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Es por eso que elegimos la B, porque ahí nos habla de que tiene un trabajo que es igual al valor negativo del otro trabajo. Es decir, se están comparando los dos trabajos con signos opuestos, ¿sí? No podría ser el D porque en el D les dice que son iguales, lo que quiere decir que los dos trabajos o son positivos o los dos trabajos son negativos. No considera el signo, ¿sí? Es por eso que elegimos la B. Veamos esto. Dice, un resorte fijado en una pared empuja un bloque M de 1,5 kilogramos. Luego de que este resorte se descomprime, el bloque se desliza por una mesa lisa de altura de 0,8 metros, abandonando la mesa a 3,8 metros sobre segundo, cayendo finalmente al suelo. La constante del resorte K y el resorte se había comprimido (0,15 metros). A ver. Uy, me falta una parte. Nos pide la energía cinética en joules, el valor de la constante del resorte, la energía cinética en joules de la masa M al abandonar la mesa. Tenemos entonces
la mesa, tenemos un bloque que está colocado sobre un resorte. Después de un tiempo, el bloque se suelta, llegando al borde de la mesa y cayendo con una cierta velocidad, hasta llegar al suelo. De datos tenemos la masa, M, que es igual a 1.5 kilogramos. Luego de que el resorte se descomprime, la altura, H, que es de 0.8 metros. Y la velocidad en la que abandona, B, que es igual a 3,8 metros sobre segundo. Bien. Nos pide. El resorte se había comprimido una distancia X antes de soltarlo de 0.15 metros. Y aparte de eso nos pide la energía cinética en Joule de la masa al tocar el suelo. Es decir, la energía cinética en esta parte. Podríamos calcular entonces la velocidad de caída, ya que en esta parte nosotros tenemos esta velocidad que es una velocidad en X y por lo tanto se está produciendo un tiro oblicuo. ¿Sí? Y en la parte de abajo lo que nos podría servir es calcular la velocidad en I que se produce al llegar al suelo para sacar el módulo de la velocidad total. Y así puedes sacar la energía cinética desde la ecuación 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, usando las ecuaciones de caída libre, nosotros tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Si nosotros queremos usar otra ecuación, podemos usar la de velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. ¿Sí? De todas estas, de estas dos, mejor dicho, la que me sirve más va a ser esta. La velocidad inicial, como es una velocidad de un tiro parabólico, y la velocidad con la que sale en realidad es una velocidad en X, va a ser 0 en I. ¿Sí? Quedándome solamente que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura. Por lo tanto, la velocidad con la que llega al suelo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo y por la altura de 0.8 metros. Entonces, ¿cuánto les da la velocidad en el eje Y? Me da 3.95. Bien, 3.95 metros sobre segundo. Entonces, ya tenemos la velocidad final en I. Podríamos calcular ahora la velocidad total, ¿sí? Que va a ser la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en I elevada al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad o el módulo de la velocidad total va a ser la velocidad en X 3.8
metros sobre segundo elevado al cuadrado más 3.95 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la velocidad? $5,48. 5.48 metros sobre segundo. Y ahora podemos calcular la energía cinética. La energía cinética al llegar al suelo es igual a 1/2 de la masa por el módulo de la velocidad elevado al cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética con la que llega al suelo es 1/2 por 1.5 kilogramos de masa por la velocidad de 5.48 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería la energía cinética? 22,5 joules. 22.5 joules. Bien. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Veamos ahora el valor de las constantes del resorte en newton sobre metro. Nosotros recordemos acá que el resorte se ha comprimido 0,15 metros. A su vez, una vez que el resorte dejó, digamos, la mesa, tiene una velocidad de 3,8 metros sobre segundo. Un dato muy importante aquí es que les dice en un principio que la mesa es lisa, ¿sí? Eso quiere decir que si bien el resorte se comprimió y le generó una velocidad al bloque, el bloque en todo su recorrido sobre la mesa no perdió velocidad, sino que se mantuvo constante. Vamos a plantear entonces conservación de la energía. Eso quiere decir que la energía en un punto inicial es energía potencial más energía cinética, es igual a la energía potencial y cinética del otro punto, solamente que vamos a considerar que la línea de la mesa es de altura 0. Y la energía potencial que nosotros tenemos acá no es otra cosa que energía potencial elástica, ¿sí? Entonces, en un estado inicial, cuando el resorte está comprimido y no tiene una velocidad porque todavía no se soltó, tenemos puramente energía potencial elástica. Una vez que el bloque abandona el resorte, va a quedar con energía cinética, ¿sí? Entonces, la energía potencial elástica más la energía cinética en la posición inicial va a ser igual a la energía potencial elástica final más la energía cinética final. La energía potencial elástica, ¿cómo se calculaba? ¿Se acuerda? Un medio de K por X al cuadrado. Eso. 1/2 de K por X al cuadrado. Más, si estábamos hablando de una posición inicial, donde solamente nosotros tenemos el resorte comprimido, sin haberlo soltado, entonces, ¿cuánto es su energía cinética? 0. 0. Muy bien. Para una energía potencial elástica final, nosotros suponemos que como ya no está en el resorte, esta energía va a ser 0.
¿sí? Porque ya abandonó el resorte, el bloque de masa m. Y se transformó todo en energía cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Por lo tanto, 1/2 de k por x al cuadrado va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Entonces, de este lado los 1/2 se pueden, digamos, anular, dejándome que k va a ser igual a la masa por la velocidad elevada al cuadrado sobre x elevado al cuadrado. Por lo tanto, este va a ser 1.5 kilogramos por la velocidad que adquiere el bloque antes de abandonar la mesa, de 3.8 metros sobre segundo, elevado al cuadrado, sobre x, que x era la compresión del resorte, 0.15 metros al cuadrado. ¿Cuánto les da el valor de k? $962,6. Bien, esto medido en newton sobre metro, ¿sí? Eso va a pasar, porque acá me va a quedar velocidad, acá me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado, acá me queda metro cuadrado, puedo cancelar un metro con el metro de arriba, y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, dividido en metro, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué o sea, no tomamos la energía potencial porque es en la este misma. caso? ¿Es la misma? Ujú. Ay. O sea, sí podemos tomarla, pero si nosotros nos fijamos durante todo el recorrido de la mesa, la energía potencial es masa por gravedad por altura. Como sigue estando sobre la mesa, ambas energías, potencial inicial y final, son las mismas, por lo tanto se anula, dejándonos solamente la potencial elástica y la cinética, ¿sí? Eso porque se mantiene en un recorrido constante a 0,8 metros de altura. ¿Se entiende? Bien, profe, gracias. Veamos entonces el último punto. Nos dice la energía cinética en joule de la masa al abandonar la mesa. Entonces, la energía cinética en joule de la masa al abandonar la mesa no es otra cosa que 1/2 de la masa por la velocidad que tiene al abandonar la mesa. Esa energía cinética va a ser igual a 1/2 por la masa de 1.5 kilogramos por la velocidad que es de 3.8 metros sobre segundo, todo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto les da esa energía cinética? $10,83. Bien, 10.83 joules. Bien, ¿les quedó alguna duda de este ejercicio? Recordemos un poco cómo lo hicimos, ¿sí? En un principio nosotros teníamos un bloque que abandonó la mesa con una cierta velocidad, ¿sí? Si nosotros tomamos esa velocidad, esto no es otra cosa que un tiro parabólico, tiro oblicuo. Entonces lo que puede pasar
es que el módulo de la velocidad al llegar al suelo va a estar afectado también por la velocidad de la caída, generándose entonces una velocidad n, que la calculamos usando la fórmula de velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la gravedad y por la altura. Teniendo en cuenta eso, la velocidad final en i es de 3,95. Entonces, la velocidad total es 3,8 al cuadrado más 3,95 al cuadrado raíz cuadrada. Y esto es el módulo de la velocidad total. Usando esa velocidad total, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, dándonos 22,5 joules. Y ahora, para calcular el valor de la constante, usamos la conservación de energías en la mesa. Entonces, en la mesa, teniendo en cuenta que siempre tiene la misma altura, tanto en su posición inicial, que es energía potencial elástica pura, y su posición final, que es cuando el bloque abandona la mesa, solamente nos va a quedar energía potencial elástica inicial, cuando el resorte está comprimido, energía cinética inicial, que es cero debido a que en un primer momento el bloque está en reposo, antes de soltarlo, la energía potencial elástica final, que va a ser cero porque una vez que el resorte abandona, perdón, que el bloque abandona el resorte, ya no está afectado por esa energía, y la energía cinética final, que es dada por la velocidad que adquiere el bloque. Entonces podemos igualar un medio del valor k por x al cuadrado igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, despejando de ahí el valor k, que nos dio 962,6 Newton por metro. Y por último, el ejercicio nos pide la energía cinética del bloque antes de abandonar la mesa. Y eso va a ser un medio de la masa por la velocidad elevado al cuadrado. Que es un medio de la masa de 1,5 kilogramos por 3,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, donde la energía cinética es de 10,83 joules. ¿Se entendió? Sí, profe. Veamos este. Dos masas puntuales están ubicadas en la misma recta. La distancia M1 al centro de la masa es de 8 metros. La distancia de la masa M2 al centro de masa es de 10 metros. ¿Vieron un centro de masa? ¿O todavía no? Sí vimos, profe, pero eso no, dijeron que no entraba en el parcial. Ajá, En eso el fue hace más trabajo 8. reciente. Veamos este. Un hombre grande y un niño pequeño están parados uno frente al otro de una pista de hielo sin fricción. Juntan sus manos y se empujan uno contra el otro para separarse. ¿Quién se mueve con mayor aceleración? Vamos a verlo entonces de esta forma. Tenemos una pista de hielo, una masa grande, que es el hombre grande, y un niño con una masa pequeña. Si ambos se empujan, ¿con qué fuerza lo hacen? ¿Con una fuerza diferente o con una fuerza igual? Con la misma fuerza. Eso, ¿sí? Por el principio de acción y reacción, ambos se van a empujar con la misma fuerza, solamente que en sentidos contrarios. Pero la fuerza va a ser la misma. Entonces vamos a tener una fuerza F para los dos. Esta va a ser una masa M grande, muy grande, y una masa muy pequeña. Si nosotros dijimos que esto tiene una única fuerza, porque no tiene una fuerza de roce, estamos hablando de una pista de hielo lisa, donde se van a deslizar libremente, entonces la fuerza para el bloque grande va a ser igual a la masa grande
por una aceleración 1. Para el otro cuerpo nosotros tenemos una fuerza, que es la misma, que va a ser la masa chica por una aceleración 2. ¿Sí? Entonces, si ambas fuerzas son iguales, puedo decir la masa 1, que es la masa grande, por la primera aceleración va a ser igual a la masa chica por la segunda aceleración. Lo que va a pasar entonces es que la aceleración 1 va a ser igual a la masa chica sobre la masa grande por la aceleración 2. ¿Sí? Las aceleraciones con las que parten entonces no son iguales. ¿Sí? La aceleración 2 es más grande o más pequeña. Pequeña. Más grande. ¿Sí? Lo veamos por el lado de los productos. Si nosotros le damos valores, digamos que la masa 2 es 2, la masa grande es 2 y la masa chica es 1. ¿Sí? Eso quiere decir que la aceleración del cuerpo más grande va a ser un medio de la aceleración del cuerpo más chico. ¿Ven cómo la segunda aceleración es más grande para compensar esa diferencia en las masas? Sí, profe, sí, ahí sí. ¿Se entiende el ejercicio? Esto es algo más teórico, ¿sí? Entonces, el que se mueve con mayor aceleración es el niño, sería la respuesta T. ¿Sí? Para equilibrar ese producto de masa por aceleración. ¿Les queda alguna duda de esto? No. No se entendió. Lo veamos con números. Así creo que va a ser más claro. Digamos que, bueno, tenemos una masa grande, le vamos a poner 80 kilogramos. Y tenemos una masa chica de un niño, que le vamos a poner 20. Entonces, si decimos que las dos fuerzas, nosotros tenemos un hombre y un niño que se empujan, como los dos se están empujando mutuamente, lo están haciendo con la misma fuerza, por el principio de acción y reacción. Cada acción genera una reacción igual pero de sentido opuesto. Entonces, la fuerza con la que empuja uno al otro es igual a la fuerza con la que lo empuja el otro. Por lo tanto, ambas fuerzas son iguales. ¿Sí? La fuerza de la masa grande, que es de 80, va a ser igual a la fuerza de la masa chica, que es de 20. Por lo tanto, se pueden igualar ambos valores. ¿Sí? Y podemos decir entonces que la masa grande, vamos a poner el valor 80, por la aceleración 1 va a ser igual a la masa chica, que son 20, por la aceleración 2. La masa chica son 20, la masa grande son 80. Y si dividimos la aceleración 1, que es la aceleración del hombre, es 2 dividido en 8. ¿Cuánto les da? Un cuarto, 0.25. ¿Sí? De la aceleración 2. Es decir, el hombre se acelera un cuarto de la aceleración del niño. Entonces el niño tiene una aceleración mucho más grande, o mejor dicho, de otra forma. Si esto pasa al otro lado, sería 4, ¿sí? Por la aceleración 1 igual a la aceleración 2. Eso quiere decir, ahí está un poco más claro, la aceleración del niño es 4 veces más grande que la aceleración del hombre. ¿Sí? Ahí se entiende mejor.
Sí, profe. Entonces, esto es la respuesta. Esto viene a ser entonces la respuesta de que el niño se mueve con una mayor aceleración. ¿Les quedó alguna duda? No. A ver, veamos este. Dice, un automóvil viaja en una ruta horizontal y de repente acciona los frenos y frena sin deslizar. El coeficiente de fricción entre las ruedas y los neumáticos en un día lluvioso es de 0,1. ¿Cuál es la distancia mínima en la que se detendrá el coche? ¿Cuál es la distancia mínima de frenado si la superficie seca es de 0,6? Entonces, tenemos un mu que es igual a 0,1. Tenemos un automóvil que viaja con una velocidad de 80,5 km por hora. Y necesitamos entonces, ¿cuál es la distancia mínima en la que se detendrá el coche? Entonces, frena sin deslizar. Eso quiere decir que directamente todo se transforma en fuerza de roce. A ver. Tenemos relaciones de la velocidad. La distancia va a ser igual a la posición inicial, en este caso lo vamos a considerar 0, más la velocidad inicial de 85 por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Podemos usar esa ecuación, o también tenemos la otra que es velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado menos, porque la aceleración es negativa, 2 veces la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Aparte de eso, tenemos también las ecuaciones de la fuerza. Podemos decir que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. De acá nosotros lo que podemos decir, más que nada, es que, por ejemplo, la fuerza, la única fuerza que se está aplicando es la fuerza de roce, una fuerza que siempre la consideramos negativa y contraria al movimiento. Va a ser igual a la masa, que no la tenemos, por la aceleración. Ahora, la fuerza de roce viene dada por la normal y por el coeficiente de roce. La normal por el coeficiente de roce mu, igual a la masa por la aceleración. De aquí nosotros podemos decir, aparte de eso, que la normal, como esto está yendo en una ruta totalmente horizontal, va a ser igual al peso del cuerpo. Y el peso a su vez es masa por gravedad. Eso quiere decir que va a ser menos la masa por la gravedad por el coeficiente mu de roce igual a la masa por la aceleración. Como desconocemos la masa, pero la masa se repite en ambos miembros, se puede descomponer y cancelar. Y nos va a quedar entonces que la aceleración va a ser igual a menos la gravedad por el coeficiente de roce. La aceleración entonces va a ser igual a menos 9,8
metros sobre segundo elevado al cuadrado por el coeficiente de roce de 0.1. ¿Cuánto les da la aceleración de la gravedad? Menos 0.98 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto concuerda porque la aceleración en un frenado tiene que ser negativa. ¿Sí? Ese negativo es el que nosotros estamos viendo en esta parte. Entonces, volviendo a esta ecuación, nosotros tenemos que como se está frenando y estamos pidiendo el espacio hasta que se detiene, la velocidad final se va a anular siendo igual a 0. Eso quiere decir que me va a quedar que la velocidad inicial elevada al cuadrado va a ser igual a 2 por la aceleración y por el espacio. Por lo tanto, el espacio va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. La velocidad inicial es de 80,5 km por hora. Para poder trabajarlo mejor lo vamos a pasar a metros sobre segundo. Entonces, por 1000 metros, que equivalen a 1 kilómetro, sobre 1 kilómetro, por 1 hora, sobre 3600 segundos. ¿Cuánto les da la velocidad en metros sobre segundo? (22.36 metros sobre segundo). Entonces usamos esa velocidad y nos va a quedar entonces la velocidad 22.36 metros sobre segundo elevado al cuadrado y dividido en 2 por la aceleración. El negativo no lo vamos a poner porque el negativo estaba considerado en la ecuación original que hicimos. Entonces, al pasar el negativo al otro lado, se hizo positivo. ¿Sí? Entonces acá por 0.98 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto le da entonces el espacio avanzado? A ver. 114.08 ¿o cuánto? Profe, a mí me da otro valor. A ver, fijo. Yo también. Razón. 2.55. Sí, Sí, a mí también me da eso. bien. 2.55. Ahora sí. 255.08. ¿Sí? Y esa es la distancia mínima para detenerse del auto en el suelo, digamos, con un suelo con un MUD de 0,1, un MUD de un día lluvioso. Ahora, la segunda pregunta nos dice cuál es la distancia mínima de frenado si la superficie seca tiene un MU de 0,6. Las ecuaciones van a ser las mismas, ¿sí? La diferencia solamente va a estar en el planteamiento de la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser otra vez igual a menos la gravedad por el MU, que en este caso el MU va a ser de 0,6. Entonces, la aceleración va a ser menos 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el MU de 0,6. ¿Cuánto les da esa aceleración?
5,88. 5.88 menos 5.88 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, con esa nueva aceleración, otra vez podemos plantear esta ecuación, diciendo que la velocidad inicial elevada al cuadrado va a ser igual a 2 por la aceleración por el espacio avanzado. Entonces, x otra vez va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado dividido 2 veces la aceleración. X entonces va a ser igual a los 22.36 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre 2 por la aceleración de 5.88 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto entonces le da el espacio para la nueva aceleración? 42,51. Bien, 42.51 metros. Eso pasa porque la aceleración es mucho más grande que la aceleración del caso anterior. Por eso pasamos de tener un x de 255 metros a un x de 42,51 metros. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Les quedó alguna duda? Bien, si les piden un diagrama de cuerpo libre de esto, nosotros tenemos, podríamos decir, el cuerpo que es el auto, hacia abajo el peso, hacia arriba la normal, y como esto se está moviendo podríamos decir que se mueve en esta dirección, esto no es una fuerza sino el sentido del movimiento, hacia atrás la fuerza de roce sobre el suelo. ¿Sí? Eso es el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Recuerden que esto no es una fuerza sino el sentido del movimiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Veamos siguiente. Dice, una masa de 0,6 kilogramos, m igual a 0,6 kilogramos, viene con una rapidez, velocidad a, de 4.7 metros sobre segundo. Cuando se encuentra con el resorte cuya constante K, la masa comprime al resorte 10 centímetros. X es igual a 0.1 metros. Y luego se descomprime expulsando a la masa. Si el coeficiente de rozamiento entre la masa y la superficie es de 0.1, tenemos entonces mu igual a 0.1. Entonces la energía potencial elástica y la constante vale. A ver. Tenemos en este caso una masa que entra en contacto con un resorte. Vamos a poner la línea aquí. En este punto la masa entra en contacto con el resorte hasta que lo comprime
masa comprime el resorte 10 centímetros. Y después sale expulsado con otra velocidad. La velocidad con la que entra y entra en contacto con el resorte es la misma con la que sale. No, ¿Por qué? La velocidad no es la misma, ¿sí? Eso va a pasar porque hay un desgaste. Justamente el desgaste viene dado por la fricción del suelo. Como les dice, existe un coeficiente de roce, mu de 0,1, que justamente es el que produce una pérdida de energía, ¿sí? Por lo tanto, no hay una conservación de la energía, sino que hay una pérdida de energía donde el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso es la fuerza de roce, es igual a la variación de la energía mecánica o de la energía total. Tenemos dos tipos de energía, ¿sí? Una energía cinética y una energía potencial elástica. Esas energías van a ser diferentes en cada punto. Entonces, en el punto A, la energía mecánica en A está compuesta de energía cinética en A y nada más, ¿sí? Esa energía en A es igual a un medio de la masa por la velocidad en A elevado al cuadrado. Ahora, de ahí nosotros tenemos que la energía mecánica en A es un medio por la masa de 0,6 kilogramos por la velocidad en A, que son de 4,7 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da esta energía? (6,63 joules). Veamos ahora qué es lo que va a pasar en B. En B, la energía mecánica en B va a ser directamente energía potencial elástica. Eso porque cuando nosotros estamos hablando de velocidad nos dice en un momento en que la compresión es de 10 centímetros hasta que queda momentáneamente con una velocidad de 0. Por lo tanto acá tengo un medio de K por X elevado al cuadrado. ¿Sí? De estos valores, la energía en B va a ser igual a un medio de K, que es desconocido, por X, que son 0,10 metros elevado al cuadrado, ¿sí? Y vamos a ver ahora la energía en C. Igual que en el primer caso, la energía en C es puramente cinética, ¿sí? Sigue siendo un medio de la masa por la velocidad en C elevada al cuadrado. Esto va a ser la energía mecánica en C. Vamos a poner mecánica.
nosotros tenemos entonces el trabajo de la fuerza no conservativa, ¿sí? Para el trabajo de la fuerza no conservativa se lo puede calcular. Si nosotros nos fijamos, en un primer momento no tiene un trabajo, mejor dicho, el trabajo de la fuerza de roce, que es la única no conservativa, es igual a 0. Para un segundo momento hay un avance de 10 centímetros sobre la mesa, es decir, se recorrió esta parte. Por lo tanto, el trabajo en esa parte va a ser igual a menos la fuerza de roce por la distancia de 0.1 metros. Ese trabajo de la fuerza de roce, el trabajo de la fuerza no conservativa, va a ser igual a menos la fuerza de roce, que recordemos que es la normal por mu, y la normal, como estamos en una mesa horizontal, va a ser directamente el peso, que va a ser masa por gravedad por mu, y por la distancia avanzada de 0.1 metros. El trabajo de la fuerza de roce va a ser entonces menos la masa de 0.6 kilogramos por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por mu de 0.1 y por el espacio avanzado de 0.1 metros. ¿Cuánto les da el trabajo de la fuerza de roce? Menos 0.06. ¿Les dio lo mismo? Sí. Bien. Ya tenemos el trabajo de la fuerza de roce, ¿sí? Ahora, vamos a aplicar ese trabajo de la fuerza de roce en el primer tramo. Entonces, el trabajo de la fuerza de roce va a ser igual a la variación de la energía mecánica. Tomemos de referencia los puntos A y B. Eso quiere decir que el trabajo de la fuerza de roce entre A y B va a ser igual a la energía en B, que es la energía final, menos la energía mecánica en A. Entonces, el trabajo de la fuerza de roce es menos 0.06 joules, y esto va a ser igual a la energía mecánica en B, que es puramente potencial elástica, 1/2 de K por 0,1 metros elevado al cuadrado. Menos la energía cinética en A. La energía mecánica en A es puramente cinética de 6.63 joules. Por lo tanto, esos 6,63 van a pasar sumando y me va a quedar menos 0.06 joules más 6.63 joules igual a 1/2 de la constante de elasticidad por 0.1 metros elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da menos 0,6? Menos 0,06 más 6,63. $6,57. Bueno, eso quiere decir, vamos a poner 1/2 de K por la distancia 0.1 metros elevado al cuadrado es igual a 6.57 joules. ¿Sí? El 2 de lo 1/2, el 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando y el 0,1 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, K va a ser igual a 2 por 6.57 joules dividido en 0.1 metros elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la constante de elasticidad?
No, más bien 1314. Bien. Medido en newton sobre metro. ¿Sí? Ahí ya quedaron respondidas ambas preguntas. ¿Sí? ¿Podría regresar a de trabajo de fuerza de rozamiento? Bien. ¿En qué parte? ¿Acá? Sí, es, Bien. ¿No lo entendés o le querés sacar captura? no entiendo. Bien. El trabajo de la fuerza de roce es en realidad el trabajo de las fuerzas no conservativas. Siempre va a ser, recordemos, fuerza por distancia. ¿Sí? La fuerza aplicada no es otra cosa que la fuerza de roce desde este punto hasta este punto. Ahora, la distancia es justamente la distancia que se comprime el resorte. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros vamos a tener la fuerza de roce por la distancia de 0.1 metros, que son los 10 centímetros que se comprimió el resorte. Ahora, la fuerza de roce siempre es igual a la normal por mu. ¿Sí? Y en el caso en el que estemos sobre una mesa horizontal o sobre una superficie horizontal, la normal no es otra cosa que el peso. Por lo tanto es masa por gravedad y por mu. ¿Sí? Eso es lo que hicimos en esta primera parte. Reemplazar la fuerza de roce por la masa, por la gravedad y por mu. Y a eso lo multiplicamos por la distancia en la que se aplicó el trabajo, que serían los 0,1 metros que se comprimió el resorte. De ahí es de donde sale este resultado de menos 0,06 joules. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Profe, ¿por qué era el negativo ahí? Es siempre el trabajo de la fuerza de roce es negativo porque va en sentido contrario al movimiento. ¿Sí? Recuerden eso. Recuerden que para trabajo nosotros tomamos negativo toda fuerza que esté en sentido contrario al movimiento. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Les quedó alguna duda de este ejercicio? No, profe. Entonces, como decía, en esta resolución ya quedan expresadas las dos incógnitas que teníamos. Uno, la energía potencial, que es esta, 1 medio de K por x al cuadrado, que serían 6,57 joules. Y a su vez, despejando de esa ecuación, podemos sacar el valor de K, que son 1314 newtons sobre metro. Este es mismo. Bien, esto es centro de masa. No, esto también es centro de masa. Veamos este. Una fuerza actúa sobre un objeto, varía con X como se muestra en la figura. Encuentre y seleccione el trabajo realizado por la fuerza cuando el objeto sufre un desplazamiento de X igual a 0 a X igual a 7. Entonces, tenemos un gráfico de una fuerza variable. ¿Sí?
Entonces, el primer punto nos dice que es entre 1 y 6. Sería aquí. Después tenemos constante hasta 3. 1, 2, 3. Y después bajamos hasta 4. Entonces, esto viene por aquí, aquí, y baja a 4. Después, más o menos aproximadamente, no se ve bien, por ahí, y sube hasta 7. Veamos una cosa. En este lado, ¿la fuerza cómo es? ¿Positiva o negativa? Si nos fijamos, la primera parte tenemos una fuerza positiva. Quiere decir que en esta parte la fuerza está acompañando a lo que es el movimiento, ¿sí? Mientras que en la otra parte vamos a tener una fuerza negativa. La fuerza está en sentido contrario al movimiento. Por lo tanto, en la primera parte yo voy a tener un trabajo que es positivo y en la segunda parte un trabajo que es negativo. Nos pide entonces el trabajo realizado por la fuerza cuando el objeto sufre un desplazamiento, ¿sí? Vamos a ver entonces el trabajo realizado por la fuerza. El trabajo es fuerza por distancia. Ahora, en estos casos de gráficos de fuerza variable, el trabajo se puede calcular como el área bajo de cada una de las curvas. Entonces, el primer trabajo, que lo vamos a tomar desde 0 hasta 4, de 0 a 4, lo podemos calcular usando las fórmulas de, por ejemplo, triángulo en esta parte, que sería base, que es 1, por altura, sobre 2, ¿sí? 1 por la altura de 6, dividido en 2, más. En esta parte nosotros tenemos un rectángulo que tiene de base 2 y de altura 6. Entonces va a ser 2 por 6. Esto está en Newton. Y esto está en metro. Acá pasa lo mismo. Este está en metro y este está en Newton. Más el otro triángulo que es parecido al primero. Base 1 metro por altura de 6 Newton sobre 2. Y esto es el primer tramo. Entonces, el trabajo entre 0 y 4 va a ser igual a 6 por 1 que son 6, dividido en 2 son 3 joules, más 6 por 2 que son 12 joules, más 1 por 6 son 6, dividido 2, 3 joules. Entonces de la primera parte nosotros vamos a tener 18 joules. Ahora,
Para la segunda parte, que va a ser el trabajo, desde 4 hasta 7, tenemos otra vez la formación de un triángulo. Pero en este caso la altura es negativa. Entonces, la base son 3. 1, 2, 3. 3 metros de desplazamiento. Por la altura, que en este caso son menos 4 newton. Y dividido en 2 por la fórmula del triángulo. Entonces va a ser 3 por 4, que son 12, dividido en 2, menos 6 joules. Y por último, el trabajo neto, que va a ser la suma de ambos trabajos, que va a ser el trabajo realizado en el tramo de 0 a 4, más el trabajo realizado de 4 a 7. Eso quiere decir que va a ser 18 joules menos los 6 joules de la parte de abajo. Por lo tanto, es de 12 joules. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Hasta acá les quedó alguna duda? Bien. Veamos este. Se aplica una fuerza horizontal sobre un cuerpo que está apoyado sobre una mesa y la fuerza aplicada es igual al peso del cuerpo. ¿Cuál es la aceleración del cuerpo en movimiento cuando el coeficiente de fricción cinética del cuerpo y la mesa es de 1? Suponiendo que el cuerpo se mueve en sentido de la fuerza aplicada. Veamos qué va a pasar. Tenemos un cuerpo al que se le aplica una fuerza horizontal. A este cuerpo se le aplica una fuerza horizontal y nos dice a su vez que está apoyado sobre una mesa y se le aplica una fuerza igual a su peso. Entonces esta fuerza va a ser directamente el peso. Y a su vez tiene su propio peso, ambos iguales. Entonces, ¿cuál es la aceleración del cuerpo en movimiento cuando el coeficiente de fricción cinética entre el cuerpo y la mesa es de 1? Entonces, nosotros estamos aplicando una fuerza P y a su vez tiene un coeficiente de roce, por lo tanto se genera una fuerza de fricción negativa que es igual a la masa por la aceleración. Nosotros dijimos ahora que el peso, mejor dicho la fuerza que se aplica es igual al peso, y como es horizontal la fuerza de roce va a ser el peso por el coeficiente de roce, igual a la masa por la aceleración. En este caso nos dice que el mu es igual a 1, por lo tanto el peso va a ser igual a la fuerza de roce. Entonces, como la fuerza es igual al peso, nos va a quedar peso menos peso igual a la masa por la aceleración, que sería igual a 0. ¿Sí? La masa no es 0, o sea, tiene un peso, por lo tanto tiene una masa. Lo que quiere decir es que la aceleración es igual a 0. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio?
¿Hasta ahí vamos bien? Nosotros no teníamos entonces que nos dice que se aplica una fuerza que es igual al peso. Entonces estamos aplicando una fuerza igual al peso. Esa fuerza aplicada a su vez tiene una fuerza de roce porque nos está diciendo que existe un coeficiente de roce. Por lo tanto hay un mu y una fuerza de roce. Entonces, la fuerza aplicada, que es peso, menos la fuerza de roce, es igual a la masa por la aceleración. Como estamos hablando de una superficie horizontal, igual que en los casos anteriores que ya habíamos visto, la normal es igual al peso. Y la fuerza de roce viene de la ecuación normal por mu. Entonces me va a quedar directamente menos el peso por mu. ¿Sí? Ahora, el ejercicio también nos dice que el cuerpo está en movimiento y que tiene un coeficiente de fricción de 0, de 1. ¿Sí? De 1 directamente. Entonces me va a quedar el peso por 1, que va a ser igual al peso. Como la fuerza es igual al peso, me va a quedar peso menos peso, que es 0, igual a la masa por la aceleración. Como dijimos que el cuerpo tiene un peso, quiere decir que la masa no es 0. Entonces la que tiene que ser 0 es la aceleración. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Veamos el siguiente. En este dice, un ascensor cargado completamente con pasajeros tiene una masa M de 2000 kilogramos. Cuando el ascensor asciende, una fuerza de fricción de 5000 newton actúa contra su movimiento. Calcule y seleccione qué potencia debe suministrar el motor. ¿Vieron potencia? Sí, bien. Entonces, nos dice, calcule y seleccione qué potencia debe suministrar el motor a través de la tensión del cable ascensor para que el ascensor se mueva hacia arriba a una velocidad constante v igual a 4 metros sobre segundo. Entonces, si nosotros vemos la caja del ascensor, está aplicada en la caja del ascensor está aplicada la tensión del cable transmitida desde el motor por el cable tensor hacia el ascensor, y a su vez tiene una fuerza de roce que va a ir hacia abajo. Vamos a poner de este lado, pero en realidad también iría aquí. ¿Sí? Y el peso. Todo eso, si yo estoy diciendo que se mueve a una velocidad constante, tiene que ser igual a 0. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Sí? Para que se mueva esto a una velocidad constante. Entonces, la tensión generada por el cable, que es positiva, tiene que contrarrestar al peso del propio ascensor y a la fuerza de roce para que esto sea igual a 0. ¿Sí? Entonces la tensión va a ser igual al peso más la fuerza de roce. Por lo tanto yo tengo la fuerza de roce se conoce y son 5000 newton, pero el peso no lo conocemos, pero lo podemos calcular diciendo que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces el peso va a ser de
2000 kilogramos por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da el peso? $19.600. Entonces, volviendo otra vez a esta ecuación, vamos a tener que la tensión transmitida por el cable va a ser el peso, 19.600 newton, más los 5.000 generados por la fuerza de roce. ¿Cuánto les da la tensión? 24.600 newton. Bien. Ya tenemos entonces la fuerza, ¿sí? Y aquí era igual la potencia. No, la potencia. Teníamos algunas formas de calcular. Una era trabajo sobre tiempo, ¿sí? Y el trabajo, a su vez, no es otra cosa que fuerza por distancia sobre tiempo. Si esto lo reagrupamos, la potencia también va a ser igual a la fuerza por distancia sobre tiempo, que es velocidad. ¿Se entiende? Entonces, la potencia van a ser los 24.600 newton por la velocidad de 4 metros sobre segundo. ¿Cuánto les da la potencia? $98.400. Esto medido en watt, ¿sí? Si lo pasamos a kilowatt, lo deberíamos dividir en 1000, por lo tanto podrían ser 98.4 kilowatt, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Veamos si están las respuestas. 98,4 kilowatt, ¿sí? Veamos este. Dice, se coloca un bloque de masa M igual a 2 kilogramos en un plano inclinado con un ángulo θ de 30 grados, como se muestra en la figura. Entonces tenemos el plano inclinado, tenemos el bloque, con una masa, lo que quiere decir que esto genera un peso. Como todo peso en plano inclinado, se descompone en un peso en X y un peso en Y. El ángulo que se forma son 30 grados. Y la masa es igual a 2 kilogramos. El bloque se libera del reposo y en la parte superior del plano inclinado, sin rozamiento, que tiene una longitud de 10 metros. Entonces tenemos una distancia que son 10 metros. Digamos, desde aquí hasta el final del plano inclinado. Nos pide la magnitud de la aceleración del bloque y la fuerza normal ejercida sobre el bloque. Aparte, cuánto tiempo demora el bloque en caer por el plano inclinado y cuál es la velocidad justo cuando llega al final de su desplazamiento. Entonces, vamos a ver la aceleración. Para ver la aceleración, nos dice
es muy importante lo que nos dice que plano inclinado sin rozamiento. Por lo tanto, la única fuerza que tenemos es el peso en X. Esto para la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la masa por la aceleración. La única fuerza es el peso en X, que va en el mismo sentido del movimiento y va a ser igual a la masa por la aceleración. Y de acá podemos decir que el peso en X no es otra cosa que el peso, sí, el peso por el seno de los 30 grados, ¿sí? Igual a la masa por la aceleración. El peso lo podemos calcular y podemos sacar entonces la aceleración, ¿sí? Pero el peso es masa por gravedad por el seno de 30 grados, igual a masa por aceleración. Si de acá nos fijamos, masa se puede simplificar con masa, quedándonos que la aceleración es igual a la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 30 grados. ¿Cuánto les da la aceleración? 4.9. Metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos entonces el módulo de la aceleración. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos a ver ahora la fuerza normal, ¿sí? Cuando hablamos de la fuerza normal, estamos hablando entonces de la sumatoria de las fuerzas en I, que esta siempre es igual a 0, ¿sí? Eso porque si bien hay un desplazamiento en I, lo que estamos considerando como eje Y es por sobre el plano inclinado o por debajo del plano inclinado. Y en realidad el cuerpo se mueve siempre sobre el plano inclinado, ¿sí? Es decir, sobre la superficie del plano. Entonces, para las fuerzas en I nosotros tenemos hacia arriba la fuerza normal y hacia abajo el peso en I. Todo esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza normal ejercida por la superficie es igual al peso en I. Entonces, siendo la normal igual al peso por el coseno de los 30 grados, ¿sí? Y el peso, como dijimos hace rato, es masa por gravedad. Entonces, la normal va a ser la masa por la gravedad por el coseno de 30 grados. Entonces, la normal va a ser igual a la masa de 2 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado y por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto les da la fuerza normal? 16.97. Muy bien, 16.97. Y es la que va hacia arriba, ¿sí? 16.97 newton. Listo. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo demora el bloque en caer por el plano inclinado? Entonces, nosotros tenemos que el desplazamiento puede ser igual al desplazamiento inicial, que lo vamos a considerar 0, más la velocidad inicial por el tiempo que nos dice que se deja caer desde el reposo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, de estos datos, el x inicial lo consideramos 0, la velocidad inicial la consideramos 0 porque se deja caer desde el reposo. Quedándonos que la distancia avanzada x va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso quiere decir
¿qué podemos despejar el tiempo? El tiempo al cuadrado va a ser igual, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, y la aceleración que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por el espacio sobre la aceleración. De esta forma, podemos decir que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la distancia, que son 10 metros, dividido en la aceleración, que la aceleración era de 4.9 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces el tiempo? 2. Más bien 2,1. 2.1 segundos. ¿Sí? Bien. Ahora, ya teniendo el tiempo, nos está pidiendo ahora su velocidad. ¿Sí? Y eso también la podemos calcular. Podemos decir que la velocidad final, después de recorrer esos 10 metros, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Esa es una ecuación. Y si no, podemos usar también la otra que nos dice velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más 2 por la aceleración y por el espacio avanzado. En este caso vamos a usar la que está con tiempo, ¿sí? Pueden usar cualquiera de las dos. La que está con tiempo entonces sería velocidad final, directamente va a ser igual a la aceleración por el tiempo, ya que esto parte de reposo con una velocidad inicial igual a 0. La velocidad final entonces va a ser la aceleración de 4.9 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el tiempo de 2.1 segundos. ¿Cuánto les da la velocidad final? 10.9. Muy bien. Metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda de los puntos que vimos? Bien. ¿Se entiende hasta acá los ejercicios? ¿Tienen alguna duda en particular? No, profe. Dejemos hasta acá y seguimos mañana, ¿sí? Quiero que vayan repasando las ecuaciones de energía y vayan viendo bien la parte de lo que vimos hace rato, ¿sí? La pérdida de energía por el trabajo de fuerzas no conservativas, ¿sí? Es un caso particular que vamos a aplicar siempre que nosotros tengamos un rozamiento y estemos calculando la variación de energía. Entonces, mañana seguimos a las 7, ¿sí? Cualquier duda o pregunta que tengan, me avisan. Yo ahora les subo la clase, Gracias, cualquier profe. cosa queda grabada. De nada, chicos, nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, profe.